y le platicó a su esposa que se había encontrado a un minero de nombre Jacinto que le pedía, mejor dicho le suplicaba que avisara a sus familiares de su muerte. Relatos y leyendas de Fresnillo. Ocurrió por el año de 1920, cuando la bonanza minera de Fresnillo atrajo la atención de mucha gente que buscaba afanosamente ser trabajadores de las minas por ser un empleo muy bien pagado. Personas llegaban de todas partes del país y fue cuando llegaron los estadounidenses a las minas del Cerro Proaño. Los de Fresnillo Company habían empezado en los jales de Santa Ana. Mi abuelo, de nombre Juventino, fue uno de los mineros contratados por los güeros. Él era de Guanajuato. Dicen que era de los buenos para sacar metal, por eso le pagaban hasta en dólares. Con lo que ganaba logró hacer su casa por la calle del Codo. Desde sus grandes ventanales se miraba el Cerro Proaño. Se veía enorme porque habían pocas casas por ese rumbo. En ese tiempo era común que los obreros más calificados cubrieran hasta 2 turnos, lo cual representaba para la empresa seguridad en la extracción del mineral de buena ley. Para el obrero le correspondía jugosas ganancias por el tiempo extra. Pues bien, uno de esos días sucedió lo que mi abuelo me contó. Resulta que, una oscura noche, mi abuelo se dirigía a su casa luego de salir del turno de segunda. Recorría a pie las polvosas calles y callejones, cuya iluminación era a base de focos que la compañía minera instalaba en las esquinas. Siempre se hacía acompañar de varios obreros por seguridad. El grupo se iba desgranando conforme cada quien iba llegando a su morada. Mi abuelo fue el último de ese grupo. El resto ya había llegado a sus casas por el rumbo del Barreno. Otros más iban a la calle del Sulfato o hasta la colonia del Patrocinio, mejor conocida como La Esparza. Y como les decía, mi abuelo tenía su casa por el Codo. Bueno, cuando me contó el abuelo su experiencia, lo veía muy emocionado, a lo mejor y se ponía algo nervioso. Era como si volviera a revivir lo que pasó esa noche. Su voz se le escuchaba entrecortada. Esa noche, cuando llegaba a su casa, lo hizo de manera apresurada. Llegó agitadísimo, es lo que nos platicaba mi abuela Sofía, y ella también decía que así se ponía cuando ocurría algún accidente en la mina. Es más, mi abuelita llegó a creer que hasta se había emborrachado. Después supe el origen de su alteración. Un día, antes de esa inquietante noche, mi abuelo llegó a su hogar muy tranquilo, luego de haber terminado su jornada laboral, y le platicó a su esposa que se había encontrado a un minero de nombre Jacinto, que le pedía, mejor dicho le suplicaba que avisara a sus familiares de su muerte. Como era de esperarse, mi abuelo no le hizo caso y hasta pensó que Jacinto andaba tomado o quizá marihuano. Mi abuelo decía que había visto muy raro a Jacinto, que hasta lo notó muy pálido, como si anduviera gaseado y lleno de raspones en las manos. Creía que se había caído por la borrachera que a veces se cargaba, y durante la noche mi abuelo no pudo conciliar el sueño, pues creía ver en todos los rincones a Jacinto pidiéndole que le avisara a sus familiares de su muerte. Finalmente llegó la luz del siguiente día. Mi abuelo se dirigió a su trabajo para cubrir los turnos convenidos. Pero antes se dirigió, dijo que por mera curiosidad, a la casa de Jacinto, por el rumbo del Sulfato. Al llegar allá, por poco y se desmaya. Escuchó desgarradores gritos. Las mujeres lloraban desconsoladamente, los niños gritaban y mucha gente lo hacía también. Ante sus incrédulos ojos veía a muchas personas correr de un lado a otro. Llevaban flores, otros rezaban, otros más sollozaban y apenas se oía lo que hablaban. Pero él escuchó claramente lo que decían, lo cual le hizo estremecer de pies a cabeza. Todos los presentes lamentaban la muerte de su amigo Jacinto. Se veían caras tristes por todos lados y giraban en torno al camastro sobre el cual yacía Jacinto sin vida. Había muerto en un accidente en uno de los socavones de la mina al empezar el turno de tercera. El accidente ocurrió casi a la misma hora en que mi abuelo dice que se encontró a Jacinto.
Decía que nunca se le olvidaría esa triste noche, y mucho menos las siguientes, luego de comprobar que el minero le anunció su muerte casi al instante en que sucedieron los trágicos hechos en uno de los socavones del cerro de Proaño. Además, mi abuelo en ocasiones me dice: hay veces, al regresar de la chamba, como que Jacinto anda atrás de mí con la misma plegaria. Otros trabajadores también han dicho que lo han visto por esas calles durante las noches, buscando quien le haga el favor de avisar a sus familiares de su muerte.